Buenos días o buenas tardes. Hoy es un día que el mundo conmemora el nacimiento de Jesús. Es decir, 12 de la noche para el amanecer será Navidad, ¿verdad? Y ese evento ha marcado a todo el mundo. Un evento que no podemos hablar las fechas porque no lo son, pero sí el evento que cambió, que renovó, que transformó al mundo, ¿verdad? Así que, amados hermanos, podemos mirar que hay esperanzas para la iglesia, hay esperanzas para quien lo busca, hay esperanzas para quien va a tener un encuentro con Dios. Quisiera remitirme un poco más hacia la historia. Cuando Dios se manifiesta al hombre, lo crea, ¿verdad? Miramos ahí la historia de Adán, la historia de Caín, de Abel, cómo se empieza a fallar. Y dice la Escritura que después de ello, los descendientes de Adán tuvieron siempre la maldad como un primer término. Siempre dice que el pensamiento de ellos era solamente el mal y la violencia. Así que aparecieron, y dice la Escritura que toda la maldad del hombre era de continuo, era un pensamiento: a quién mataban, a quién asaltaban, a quién robaban, etcétera, etcétera. Era un pensamiento de mal en todo el tiempo. Y Dios dijo: esta generación no puede seguir así, y decidió el exterminio. Así que mandó a un hombre llamado Noé a hablarle a todas las generaciones, hablarle a todo el mundo conocido, hablarle a todas las personas. 120 años ese hombre Noé hizo campañas aquí, campañas allá, y todo el tiempo estuvo hablándoles acerca del gran juicio: arrepiéntete. Y la palabra arrepentirse es cambiar el pensamiento. Dios siempre ha tenido el deseo de que la humanidad cambie el pensamiento del mundo a un pensamiento espiritual. Y bueno, dice la Escritura que vino ese evento, el gran diluvio, y solamente fueron salvas 8 personas, y de ahí se tiene un nuevo inicio, ¿verdad? Dios establece un gran pacto en medio de las aguas, a través de un arco iris, diciendo que no iba a destruir al mundo nunca más a través de estas circunstancias. Y de aquí empezó a poblarse la tierra. Los hijos de Noé empezaron a tomar camino poco a poco hacia un lado, hacia otro, pero miramos que seguía inoculado el mal. No querían recibir a Dios, así que ellos decidieron formar una torre y decir: desde aquí vamos a ver nuestra grandeza, vamos a decirle a Dios: nosotros podemos sin ti. Y empezaron a crear una gran torre, conocida como la Gran Torre de Babel. Y ahí Dios confundió el lenguaje, confundió la manera de ser. Les dijo: el ser humano, si se pone de acuerdo, hará grandes cosas, muchas de ellas en contra de Dios mismo, ¿verdad? Y confundió el lenguaje. El lenguaje entonces quedó confundido desde entonces. Pero Dios no quería que el mundo muriera, y tuvo una Navidad para el mundo. Envió su palabra. Así que podemos mirar cómo Dios escoge a un hombre en medio de toda esa comunidad. Ese hombre de nombre Abraham, un hombre con una esposa ya viejo, 75 años tenían, y ambos eran estériles. Y Dios habló a ese hombre, y por medio de la fe ese hombre se contempló como el padre de la fe. Es decir, el pacto espiritual empezó a formarse. Lo que tú haces porque crees que debes de hacerlo. El hombre deja de ser mentiroso porque cree que debe de cambiar. El hombre deja de ser lo que es porque cree que debe de transformarse. Y ahí se establece el gran pacto espiritual con Abraham. Y miramos cómo a partir de ahí Abraham se convierte en el padre de la fe, y podemos mirar cómo se establece. Levanta 3 altares y le dice en el primer altar, ¿verdad? Se llama mi fuerza, y en ese altar él lo constituye por su propio pensamiento, y Dios le dice: no es así. Después levanta otro altar en su caminar, y ese altar está cerca de la casa de Dios, pero no está en la casa de Dios, está cerca. Y así miramos al hombre que quiere acercarse a Dios conforme lo que él piensa, conforme lo que él es. Y
cuando se acerca a Dios, se acerca bajo sus propios fundamentos. Señor, yo nomás voy a ir una vez al mes. Señor, no cuentes conmigo. Señor, no pienses que yo voy a hacer. Y el último altar que construye Abraham es el pacto, una alianza con Dios. Señor, sin ti no voy a caminar nunca más. Vamos a hacer un pacto, tú en mí y yo en ti. Y es el pacto de la fe que queda marcado para toda la humanidad. Ahora miramos que Dios hace un pacto con Abraham y con todos sus descendientes. Y miramos una nueva historia aquí, ¿verdad? Un nuevo principio, una Navidad para el mundo. Pero pasó el tiempo y el resto del mundo que no se acercaba a Abraham no conocía y seguía. Y Dios trajo a otro hombre llamado Moisés. Y a Moisés le entregó 614 mandamientos, la ley, ¿verdad? ¿Qué es la ley? Son los mandamientos, los estatutos, la dirección de Dios. Podemos decir que son los límites, lo que Dios nos permite hacer y lo que no nos es bueno, lo que nos es malo. Y ahí se tocó todo lo concerniente al hombre, cómo vestirse, ¿verdad? El tipo de tela, qué comer, qué alimentos eran buenos, qué alimentos eran malos, qué semillas se podían plantar, con qué otras, etcétera. Y también ahí estipula la relación del hombre con Dios, el sacerdocio. 614 mandamientos. Muchos de nosotros contamos 10, ¿verdad? Porque son los populares. Y esos 10 mandamientos, el primero de ellos es: conoce al Señor tu Dios. Algo totalmente, algo que parecía imposible. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? Y es a través de la Escritura como vamos conociendo a Dios. Segundo, no lo compares con nada, ni con cosas, ni con hombres. No lo compares con ninguna cosa que ha sido creada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque toda la creación fue hecha por Dios. Así que no lo puedes comparar con un águila, no lo puedes comparar con un dragón, no lo puedes comparar con un hombre, porque todo es creación de Dios. Así que no puedes compararlo. Y dice: no te hagas imagen, ni te postres, ni las adores. El tercero dice: no tomes su nombre en vano. Porque cuando tú dices en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová, el espíritu con el cual vivimos, andamos y somos, inmediatamente torna que tú has invocado al Dios Altísimo mediante el espíritu. Y Él está presente. Y si tu actuar es de mal, mal recibirás. Y si tu actuar es bien, bien recibirás. Que tu hablar sea sí o sea no. Dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y cuarto mandamiento, ¿verdad? Entrarás en su reposo. Entrarás en su reposo. El mundo confundió el día de reposo con un día, el día sábado. Y ahora la gente hizo del sábado un día de adoración. El Señor no quería que adoraras un día. No quería que adoraras ni el domingo, ni el sábado, ni el viernes, ni el martes. Él no quería que adoraras ningún día, porque son creación de Dios. Y sabes, sin embargo le dijo: el día sábado es el día que yo he dispuesto para que tú busques de Dios. El día de reposo tienes que buscar a Dios, porque Dios va a quitar las cargas emocionales y muchas veces físicas que tú tienes. Así que establece que el día sábado es obligatorio para buscar a Dios. Imagínate qué cosas tan maravillosas. Al grado tal de que los sacerdotes en aquel tiempo, quien no guardaba el sábado, quien no respetaba los lineamientos del día sábado, que decían: es que voy a ir a trabajar horas extras, lo mataban. Así era tan rígido las cosas de Dios. Es que hoy se me ocurrió ir, pues no hay nadie, voy a ir a traer un poco de leña, voy a preparar los burros y voy al monte. Y al regreso lo mataban por haber faltado ese día. Era tan rígido. Hoy nos acordamos de Dios en una forma tan simple que no nos damos cuenta de la gran Navidad, la Navidad del mundo, la Navidad que Dios hace. La palabra Navidad habla de nacimiento, y es cuando Cristo nace en el corazón de cada uno de nosotros. En aquel entonces, por medio de la palabra que se dio a través de Moisés, se establecieron esos 614 mandamientos y se entregaron. 614 mandamientos que se dio a la humanidad. Y la humanidad pues miraba, que decía sí, no, hasta el día que esa palabra se hizo carne y vimos su gloria. Vino en el nombre de Jesús. Todos esos mandamientos se formaron en el corazón de Jesús, y Jesús vino al mundo.
Y cuando Él vino al mundo, nos enseñó que todos los mandamientos se cumplen por amor. Si no hay amor, no hay nada. Y si tú estás aquí en este lugar, es por amor. Pero si tú estás obligado porque tienes que venir, porque si te trajo, porque si te invitaron, porque si no te van a cortar los pelos, te van a cortar el agua, no sirve. Pero si tú estás aquí por amor, estás cumpliendo. Y Él les dijo, la ley de Dios es: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Lo amarás con tu corazón, lo amarás con tus fuerzas, lo amarás con tu entendimiento y lo amarás con todo lo que tú eres. Y dijo, y el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En medio de estos dos mandamientos, Él pone toda la obra ahí. Le dice, toda la ley se cumple por amor. Y si tú tienes amor, tú no puedes cumplirla. No puedes conocer a Dios si no lo amas. No puedes establecer sus mandamientos si no lo amas. No puedes estar en la iglesia si no lo amas. Y los otros 6 mandamientos estaban dedicados al hombre. No matarás, ¿verdad? No adulterarás, porque el adulterio está catalogado como una muerte también. No robarás, no hurtarás, y así va siguiendo. ¿Por qué? Porque el amor al hombre, si tú no amas al hombre, vas a buscar dañarlo. Ay, se le cayó la cartera a mi hermano, ahorita no se da cuenta, la voy a tomar. Estás faltando un mandamiento espiritual. Entonces se establecen 2 rumbos: el mandamiento físico, carnal, y el mandamiento moral o espiritual. Y Dios nos dice, el que mira a una mujer para desearla, ya pecó. Y nos enseña que toda la ley se establece en el corazón mediante los mandamientos de amor. Y todo lo que no amas te es pecado. Así que ahora, amado hermano, vemos el nacimiento de Jesús en aquel entonces para enseñarnos lo siguiente: la ley, la transición de la ley física a la transición de la ley espiritual. Él establece la ley espiritual en ese nuevo nacimiento. Jesucristo vino a eso, a que tú conocieras al Padre no en lo físico, sino en lo espiritual. Para que entraras en la ley espiritual, la ley del amor, para que tú fueras cambiado, renovado, transformado conforme al amor. Para eso nació Jesús. Ahora te voy a decir algo más. Jesús viene, volverá al mundo, vendrá a establecer el gran orden mundial. Sin embargo, nos dice aquí, en la primera carta a Timoteo, ¿me acompañas, por favor? En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, nos dice que va a haber una gran señal. Y esta señal, amados hermanos, la toqué hace unos días en relación al mundo, y hoy la voy a tocar en relación a la iglesia. Y dice en el versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán cosas que Dios estableció. Así que, amado hermano, tú puedes mirar aquí que vendrán algunos a apostatar de la fe. Apostatar de Dios, no, van a apostatar de la fe. Pero, ¿cómo va a suceder? Bueno, amados hermanos, la palabra apostasía significa separarse, dejarse, alejarse o desertar. La palabra deserción es al último porque se van. Pero hay personas que son apóstatas, que están aquí en la iglesia, pero están pensando en otra cosa, porque es espiritual. Así que están pensando, no, pues yo no sé para qué vine, pero es que vengo a ver a la chica aquella, es que vengo a ver al chico aquel, y es que si no lo hago me van a regañar en casa. Y se dan cuenta que en su espíritu hay una ebullición. ¿Y sabes por qué? Porque ellos no quieren, y esa palabra es apostatar. Hay personas que pertenecen a la iglesia, pero su corazón está fuera. Van, vienen, no están apostatando. Es decir, que no están íntegramente colocados. Aman al mundo y aman a Dios, pero aman más al mundo. ¿Y cómo te puedes dar cuenta? Bueno, hermano, por lo que es, por lo que vivimos, por lo que somos. A ellos no les importa decir una mentirita con tal de alcanzar sus objetivos. No les importa terminar en los brazos de un hombre o de una mujer con tal de alcanzar su objetivo. No les importa que les llenen sus bolsillos de dinero mal habido a causa de las mentiras. Ellos no les importa.
y lo toman como unas cosas menores. Así vemos la apostasía. La apostasía que da en el espíritu de las personas y que cada día, cada vez está allí. Dice la Escritura, van a apostatar de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrinas demoníacas. Así que podemos mirar aquí que hay personas que les dicen, no es tan urgente, mira, ¿por qué vives todos los días en la iglesia? ¿Por qué vienes todos los domingos? Te puedes quedar, vete a pasear. Si recuerdas que el Señor el día sábado ordenó que quien no guardara el día de reposo fuera quitado del sitio, fuera arrojado, solo por no guardar el día de reposo. Es que ese día se me ocurrió trabajar, abrí el negocio porque voy a ganar mal, fuera. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es mucho más grande que lo que tú puedes ganar en el mundo. Hoy podíamos hablar un poco acerca del mundo, ¿verdad, hermano? El mundo tiene grandes y graves cosas. Te voy a hablar algunas características que tiene la apostasía, ¿verdad? Una de las características es que las personas asisten esporádicamente a la iglesia, tienen mucho tiempo para su mundo y su mundo tiene un lugar muy especial en su corazón. Dicen que con ese trabajo honran a Dios y empiezan a crear una doctrina demoníaca. Es que mis ofrendas yo prefiero dárselas al que le necesite, pero eso no fue lo que Dios te enseñó, y cambian el evangelio. Y miramos cómo esos mismos espíritus transmiten su pensamiento o su doctrina. Así que tienen mucho tiempo para su mundo y poco tiempo para las cosas santas. Su asistencia a la iglesia es esporádica. 2, recortan sus obligaciones. Aun cuando se establecen por medio de un pacto, y juramentaron que su vida le pertenecía a Dios, ahora escatiman sus ofrendas y sus diezmos los van recortando. Es que la iglesia solamente voy a entregar una parte y la otra, y te das cuenta cómo hay una doctrina demoníaca que está cambiando el fundamento de Dios. 3, ya no hay tiempo espiritual en casa. En la casa ya no hay oración, en la casa ya no hay Biblia, en la casa ya no hay devocional, las pláticas se trastornan, a veces aparece un canto cristiano, pero la mayoría de las veces, y vamos mirando cómo la apostasía sigue creando, se están alejando de Dios en el espíritu. 4, se alejan de los miembros de la iglesia, ya no tienen relación, se avergüenzan de que sean llamados hermanos en medio de las reuniones, y al avergonzarse de ser llamados hermanos, seguramente también se están avergonzando de Cristo, porque Cristo es el cuerpo. Así que miramos cómo ese alejamiento se va dando poco a poco, y necesitamos que la Navidad sea una verdad. La Navidad en Cristo es una parte fundamental en estos tiempos, ¿verdad? El apóstol Pablo decía, ¿y quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Y hace algunas cuestiones en Romanos capítulo 8, versículo 35, 8:35, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Pero nunca puso la prosperidad. Cuando el hombre prospera, dice la Escritura, ¿verdad?, que ¿por qué dejarías tu alma? ¿Qué te separaría de Cristo? ¿El amor? ¿La tribulación? No, ya aprendimos a caminar que cuando más adoloridos estamos, buscamos más a Dios. La angustia, no, ya miramos que cuando estamos angustiados, deprimidos, preocupados, corremos a Dios, porque el Señor dice, en su angustia me buscarán. ¿O persecución? No, porque tenemos solamente una esperanza, Dios. ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? No, porque está en riesgo nuestra vida. Pero cuando viene el enemigo y a través de esos cantos viejos te dice, el enemigo quiere comprar tu alma. Pero yo estoy seguro que tú dices, yo no le vendo al enemigo mi alma. Pero no te das cuenta
que a veces recibes dinero, que en lugar de acercarte a Dios, te aleja. Porque lo primero que haces es, lo gané porque soy bien efectivo en el mundo. Lo tengo porque me están reconociendo. Y te das cuenta que empiezas a idolatrarte a ti mismo. Eso se llama apostasía. La apostasía espiritual es ese alejamiento de Dios por medio de lo que tú eres, por medio de tus propias fuerzas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? En el Salmo 73, y me gustaría que lo vieras, Salmos 73, en el versículo 27, dice lo siguiente, ¿verdad? Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Yo me pregunté muchas veces, Señor, ¿sigues actuando? Bueno, y aquí veo que el Señor te entrega en tu propia manera de pensamiento. Te entrega a lo que tú pienses que es correcto. Así que tú mismo empiezas a provocar ese engaño. Dice la Escritura, ¿verdad? En Romanos capítulo 1, versículo 21, dice lo siguiente: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Sabes? El hombre cree que él tiene lo que tiene porque es bien chicho, valga la pregunta, porque es bien inteligente, porque es bien sagaz, y empieza a adorarse a sí mismo, y Dios no tiene cabida. Yo tengo porque trabajo mucho de sol a sol y tengo, y invierto acá porque soy inteligente, y saco de acá y invierto allá, soy profesional de la inversión y más, y Dios me da más. No, cuidado, te estás volviendo esclavo de lo que tienes. Y sabes, amado, aquí miramos, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y la palabra necio es sin Dios. Es tan simple como decir ateos. Cambiaron a Dios por las riquezas. Ahora Mamón es su Dios, las riquezas, más. Y los vemos caminando en esa circunstancia. El apóstol Juan habla acerca del mundo, el mundo y la manera como va un orbe, ¿verdad? Sin embargo, amado hermano, vamos a dejarlos ahorita un poquito atrás. ¿Te parece bien? Bueno, en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, en el versículo 3, dice: nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién? Jesús, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta parte podríamos ponerla al anticristo. Sin embargo, cuando ponemos en un concepto espiritual este nivel, te vas a dar cuenta de algo que se está refiriendo a ti y tu corazón, porque tú eres el templo de Dios. Y dice que cuando tú te pones como rey en el templo de Dios, tu cuerpo, vas a hacer lo que a ti te da la gana. Y dice que vas a hacer en esa apostasía. Nadie les engañe. Dice, va a venir la apostasía. La apostasía va a ser una cuestión en donde la iglesia va a tener que ser enfrentada a sus propios pensamientos, a su iniquidad, a su maldad que ha guardado. Va a tener que sacar todo eso o tendrá que enfrentarlo. Miramos aquí cómo dice la Escritura lo siguiente, ¿verdad? Dice, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Yo no voy a la iglesia porque ahí nomás estafan, ahí nomás roban, ahí nomás engañan y hacen su propia doctrina y la dan a otros. Dice que se levanta y se opone contra la Escritura. Dice, hay otros libros mejores, hay otros libros moralistas, y se levanta y se opone porque va creando su propia doctrina,
porque se va sintiendo Dios para consigo mismo y va a arrastrar a muchas personas. Esto es parte de lo que va a acontecer antes de la gran Navidad, antes del gran advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 7 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Misterio de la iniquidad. La palabra iniquidad habla acerca de la maldad que tenemos cada uno de nosotros desde nuestro nacimiento. Algunos la han sacado, algunos han trabajado en contra de su maldad y la han sacado de su propio ser, pero otros no. Y la palabra misterio habla de que está oculto, que no se alcanza a ver. Haz enojar a alguien y vas a ver quién es. Pícale las costillas a alguien y vas a ver cómo te va a responder. Quítale la seguridad a alguien y te vas a dar cuenta el tipo de persona que es. ¿Y sabes por qué razón? Porque no han trabajado con su propia maldad. Cuando viene la gran prueba se derrumban. Cuando vienen las circunstancias adversas pelean, amenazan. Y podemos mirar que se van hasta el otro extremo, defendiendo lo que ellos creen que es propio. Así que podemos mirar esa gran lucha espiritual que se está librando. Quiero volverte a decir, cuando Dios nos entregó los mandamientos, faltar al día de reposo era causal de muerte. Así que si la persona decidía el día de Dios irse a trabajar, tenía un problema grave. Tenía un problema. Cuando las personas tenían que viajar en día de reposo, tenían que avisarle al sacerdote: sacerdote, fíjate que voy a viajar desde el viernes y voy a estar de viaje tantos días. Así que parecía que esto era control, sin embargo era seguridad. Seguridad. Hoy, amado hermano, dile a una persona que si no va a la iglesia va a quedar fuera, se va a reír, me voy a otra. Lo que no se da cuenta que una persona que va de una iglesia a otra iglesia, no pertenece a ninguna. No pertenece a ninguna iglesia, se pertenece a sí mismo y es parte de lo que estoy hablando. Una señal, ¿verdad? No vendrá, nadie los engañe. En el versículo 3 dice: nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía, el alejamiento del hombre de las cosas santas de Dios, de las obligaciones, de los mandamientos, va a ser una gran señal. Las iglesias tornarán a compactarse con los verdaderos creyentes. Las iglesias se quedarán solamente con aquellos. Allá afuera, el mundo va a entrar en las iglesias. ¿Qué es el mundo? Lo que el resto de la gente quiere. Hoy puedes mirar cómo se engendran peleas dentro de las iglesias, porque vamos a poner todo esto en oscuridad y luces, reflectores, y la gente se siente bien. ¿Sabes? Nunca se vio esto. Y se ha permitido el concepto de la música en poca estridencia. Se ha permitido, pero no tenemos un mandamiento de hacerlo de esta manera. Sin embargo, hoy tenemos graves problemas en las iglesias, tanto por la organización y tanto por la falta de entendimiento de muchos. Y sabes, la iglesia cada día va en un declive. Algunos se han levantado y han decidido, han tomado un pacto con Dios, el pacto de la conciencia, el verdadero pacto, el pacto que tomó Abraham cuando le dijo a Dios: yo decido creerte. Cuando Dios le dijo: sal de tu casa, de tu tierra y de tu parentela, y voy a hacer de ti una nación próspera. Él decidió creerle, tomó una decisión, y bajo esa decisión él honró a Dios con su actuar. Nosotros tomamos decisiones cuando nos bautizamos, pero la siguiente semana estamos fuera de la iglesia. Oye, vamos a un paseo, vámonos, pero es domingo, no importa. Y te das cuenta que la apostasía está en ti. Te das cuenta que las cosas de Dios no tienen la importancia que tú dices que le das. Pero ¿sabes? Tu espíritu brilla o tu espíritu se opaca de acuerdo a tus decisiones. La apostasía es la oscuridad. Y hoy, amado hermano, estoy hablando de esto porque se prevé un gran nacimiento. El nacimiento de la nueva era, el nacimiento de la era espiritual, el nacimiento de Jesucristo en la tierra. Pero, amado, ¿qué vas a pensar? Bueno,
quiero decirte que cuando el Señor vino a la tierra, les empezó a enseñar. Allá se mostró con Adán y luego, ¿verdad? Se mostró con Abraham y se mostró con Moisés. Y le dijo a Moisés: anda, sal, ve a la tierra. Y le dice: diles, y este es el mandamiento. Bueno, ¿verdad? Vemos ahí a Moisés cuando llegó a Egipto y dice que Dios le permitió hacer señales. Pero ¿qué crees, hermanos? Que del otro lado había señales. Había señales. ¿Por qué? Porque Dios, cuando arrojó a los ángeles, dice la Escritura, que esos ángeles vinieron a enseñarte las fuerzas de la mente. ¿Ustedes han oído hablar del Tíbet? Allá donde hay muchos sacerdotes que se dedican al culto al cuerpo. Y bueno, al dedicarse al culto al cuerpo, hacen cosas. Por ejemplo, ¿verdad? Una de ellas es caminar en las brasas, caminar en fuego, brasas ardientes, levitan, se pueden despegar. Otro, también pueden soportar temperaturas extremas en su cuerpo, frío o calor. Otra de las cosas que miramos aquí, que hacen curaciones espirituales, al tiempo, al espacio. Otra, buscan la teletransportación, viajeros del tiempo y del espacio, desdoblamientos, un aspecto cuántico. Y también dicen que pueden tomar un reencarnamiento momentáneo sobre de un animal. A estas personas les llamaron nahuales aquí en la cultura latinoamericana. ¿Sabes, hermano? Lo hacen con la mente. Ahora, cuando Dios le entrega los mandamientos a Moisés, Deuteronomio capítulo 18, en el versículo 10, dice lo siguiente: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Amado hermano, pero si es solo la mente, si no es solo la mente, se tensan y caminan en las brasas. Dice: no se ha hallado en ti. ¿Y sabes por qué? Porque es el culto al cuerpo, porque es el culto a lo que tú haces. Es que yo puedo hacerlo. Sí, aquí estaba. Y sabes, Moisés apenas estaba entregándole: no haya hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Estas partes fue llamado el ocultismo. Y al ser una parte de ocultismo, quiere decir que no está dado a todas las personas. ¿Te das cuenta que ya existía cuando Dios lo establece la ley? ¿Te das cuenta que aparece? ¿Te das cuenta que cuando ellos van camino a la tierra prometida, en el versículo 9 dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones? No lo aprendas. ¿Existe? Sí existe. Sí existe. Hay personas que entregan su cuerpo como un medium, un desdoblamiento. Había encantadores. El apóstol Pablo tuvo que decirle a una chica: calla, enmudece, porque profetizaba atrás de él. Son hombres de Dios. Y sabes, amado, podemos mirar a través de todo esto la gran lucha espiritual, una lucha espiritual. Jesús nació, pero ha nacido verdaderamente en tu corazón. El mundo hoy lo celebra. Hoy en la noche va a ser la gran comida. Y mañana Navidad. Mañana Navidad, pero mañana habrá gente que esté muy ocupada en tratar de enderezar todos los entuertos que se manifestaron, que no se va a dar cuenta. Mañana es Navidad, ¿verdad? Hubo varios tipos de apostasía o alejamiento. Por ejemplo, una de ellas lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 21, versículo 21. Amén. Y aquí había una apostasía, es decir, un alejamiento, un rechazo a la ley mosaica. Se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Lo acusaban que estaba apostatando a Moisés, que le decía a la gente. Y Pablo les dice: no,
El judío tiene que ser judío, pero el gentil tiene que ser gentil. Y estaba haciendo esa separación. Sin embargo, ellos pensaban que les predicaba también a los judíos. Y le llamaron apostatador. ¿Por qué? Porque alejaba a los judíos de la ley. No, de ninguna manera. Inclusive él llevó a Timoteo y le dijo: circuncídate a causa de ellos. Y lo circuncidó porque era nieto de personas judías. Gálatas capítulo 1. Y podemos mirar aquí la lucha que nos habla el apóstol Pablo en el versículo 6. Fíjate qué lucha. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Un evangelio acomodaticio. Un evangelio en donde la gente piensa que puede hacer lo que le da las ganas porque se hace para Dios. Así que miramos iglesias que se trastornan completamente porque han recibido una doctrina que no proviene de Dios. No que haya otro, dice el apóstol Pablo, sino que hay algunos que les perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema, sea puesto en las manos de Dios. Y sabes, amado, cuando miramos esto, la palabra anatema es eso, que solo le concierne a Dios mirarlo, pero tú aléjate. Cuando hay algo que se está saliendo del evangelio, aléjate, ¿verdad? Como antes les hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema, sea puesto en manos de Dios. Y cierra diciéndonos la razón por la cual hay otro evangelio. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? La perturbación del evangelio era para darle favor a los hombres. Así que era fácil, hermano, fácil romper el límite que Dios había puesto. Así que podíamos poner personas al frente de la iglesia que Dios no había levantado, podíamos poner cosas que Dios no había pedido, podíamos hacer eventos que Dios no te los permitía y podíamos hacer muchas cosas. Este era el evangelio diferente, era para agradar a los hombres. Y dijo el Señor: sea anatema, sea anatema, sea puesto en manos de Dios. Hay tantas cosas que estamos mirando que me espantan. Ahí me hablaban acerca de una iglesia que a sus miembros que reciben, que no son nuevos, que vienen de otra iglesia, les dicen: tu bautizo no sirve, te tengo que bautizar otra vez. A ellos no les importa lo que Dios haya hecho. Solamente quieren establecer su propio evangelio. Otra iglesia les dice: todos los que se casaron fuera de esta iglesia tienen que volverse a casar porque su matrimonio no vale. Otra torpeza. Y como esas cosas, te puedo decir muchas, que las mujeres tienen que entrar caminando de las manos, que tienen que venir con ropajes hasta los tobillos, que tienen que traer cubierta la cabeza, que no, es un evangelio de hombres. ¿Sabes, hermano? Tenemos que aprender a leer la Biblia. Y dice la Escritura que el Señor viene, el nacimiento espiritual. Sin embargo, la apostasía va a ser el punto en donde muchas personas estarán quedando afuera. Muchas personas. Les llama lobos rapaces, les llama anticristos, les llama los que establecen el culto a los ángeles, el culto a la misma persona, ¿verdad? Qué terrible. Veamos un poco más, capítulo 3, versículo 1, Gálatas. Gálatas insensatos. Tradúcelo: idiotas, locos, torpes. Les dice: ¿quién les fascinó? Y la palabra fascinar es que tuvo una atracción muy fuerte, los sucesos. ¿Quién les fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios son.
habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. ¿Por qué digo esto? En una parte del Oriente se están tatuando ciertos versículos en el cuerpo, porque se supone que eso va a ser su luz. Y está auspiciado desde el frente de una iglesia. Otros se pueden tatuar un ángel, se pueden tatuar lo que ellos consideran. Y sabes, hermano, están dañando su propio cuerpo, pero son de las cosas que han dañado la doctrina. ¿Cuántas cosas más vamos a ver? No lo sé, hermano. Habiendo comenzado por el Espíritu, en un pacto, en una decisión que tomaste, ahora vas a terminar en lo que tú haces. Cuando tú viniste a la iglesia, se te invitó a que levantaras tus manos y a través de una decisión que le dijeras: Señor, te recibo ahora como el gran director de mi vida, como el amo y Señor, como el dueño de mi existencia. Esas palabras fueron tuyas y a partir de ese momento se estableció un pacto de conciencia con el gran Señor, con Dios. Y a partir de ese momento tú quedaste bajo pacto pronunciado por tus propias palabras. Pero pasado el tiempo dices: no, pues que se conforme Dios, que vaya yo a la iglesia. ¿Ofrendas? No, para nada. ¿Diezmos? Uy, no, menos. Y empiezas a cambiar. ¿Acaso no te has dado cuenta que el pacto por el cual tú decías que le entregabas la vida a Cristo ha quedado deshecho? ¿Y quién lo deshizo? Tú mismo. Capítulo 4, versículo 8. Dale la vuelta y dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales se quieren volver a esclavizar? Un hacer, días, tiempos, mandamientos de hombres, pero no emanan de Dios, no emanan de Dios. Y sabes, miramos cuántas cosas suceden, ¿verdad? Les dice: guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Y el apóstol Pablo dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Todos los días son iguales. Pero dice la Escritura que si para alguno los días son diferentes, tú que tienes fe, pues ayúdalo. Los días son iguales, empiezan en la mañana, terminan al anochecer. Pero un día lo tomamos por celebración, es que es mi cumpleaños, es un día especial, flores, rosas, mariachis. Otro dice: día de mi cumpleaños, pues nomás porque lo dice el acta, pero no hay nada, es un día común. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es lo que tú piensas. Para uno es un gran día, para otro es un día normal. Y dice el apóstol Pablo: guardan los días, los meses, los tiempos, los años. Más todavía, ¿verdad? En el versículo 11, el apóstol Pablo hace una gran amenaza: me temo de vosotros que he trabajado en vano. La gran lucha que vamos a tener y estamos teniendo todos en este tiempo es el ingreso al mundo. El gran enemigo de tu fe, el mundo. ¿Quién es el mundo? Lo que te rodea. Hay un mundo deportivo, hay un mundo intelectual, hay un mundo profesional, hay un mundo, qué sé yo. Yo no sé cómo es tu mundo, pero dice la Escritura que los que aman a Dios necesitan rechazar al mundo, porque el que se hace amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Y te puedes dar cuenta, hermano, que la gente que tiene un alto grado de socialidad no tiene tiempo para venir a la iglesia. La iglesia es como algo especial. Ay, no, pues hasta que se case alguno de mis amigos voy a ir a la iglesia, hasta que sea un evento especial. Dice la Escritura que si alguno se separa de Cristo, el Señor va a hacer que se aleje completamente y lo va a entregar al mundo, ¿verdad? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Dice Romanos 1, 24, 21. Romanos 1, 21 dice: habiendo conocido a Dios. Qué triste, ¿verdad? Está hablando con personas como tú y como yo. No le glorificaron como a Dios.
No le dieron la gloria. Ir a la iglesia, no, Señor, porque está mejor el mundo, me voy de paseo. Allá sí me dan chance. Entonces no le das la gloria que le corresponde a Dios en el día de Dios. Es más, no lo conoces. A yo ir a la iglesia tanto tiempo, ¿para qué? Pero hoy celebramos la Navidad. Hoy celebramos un día. Jesús viene al mundo. ¿Y está en tu corazón? ¿Ha nacido en tu vida? ¿Te ha convertido en un hijo de Dios? Dice aquí, no le dieron gracias, se envanecieron en sus propios pensamientos. Se hicieron vanos. ¿Por qué, hermano? Porque piensan, ¿verdad? Le dije a una persona, oye, ¿por qué no vas a la iglesia? Dios sabe. Pues si yo estoy viendo que no quieres ir, ¿por qué me dices que Dios sabe? Para que ya no te vuelva a decir, pues ya no lo vuelvo a hacer. Porque te pregunto, hermano, ¿por qué no has venido a la iglesia? Es que Dios sabe. Cuidado cuando invocas a Dios. Mira, tu razonamiento, tus propios pensamientos. Y en el versículo 21, 22 dice, qué terrible, ¿verdad? Lo bueno que muchas veces pensamos que nosotros no, profesando ser sabios, se hicieron ateos, se alejaron de Dios. Se alejaron de Dios. Estaba mirando unas encuestas de un tipo, no sé en dónde las estaba haciendo, y les preguntaba a la gente, pero eran españoles. ¿Tú crees en Dios? No, yo creo en la ciencia. ¿Tú crees en Dios? No, eso es arcaico. ¿Tú crees en Dios? No, yo creo en la... Y cada uno de ellos iba diciendo que no creía en Dios. Estoy hablando de una sociedad actual, pero aquellos que vamos rumbo a la salvación, que no damos testimonio para que esa gente pueda creer en Dios, dice, profesando ser sabios, cerraron su boca, se callaron y se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Se hicieron Dios para ellos mismos. Ahora, ¿cuál es la sentencia? En el versículo 24 nos dice la sentencia de las personas que no tienen a Dios. Dice, fueron entregados a pasiones vergonzosas. Aquí, subráyalo. Pasiones vergonzosas. ¡Ay, no! ¿verdad? Y van y patean allá un equipo de fútbol porque ganó, porque perdió, y hacen desmanes. Es que si tú le vas a tal equipo necesitas tomarte una botellota de este tamaño, y se vuelven borrachos. Pasiones vergonzosas. Lleva a tus hijos y llétale una caguama también a ellos, así como tú te la tomas. Dales una botella de lo que tú estás tomando. Préndeles un cigarro a tus hijos, allá en el biberón. No lo vas a hacer, ¿verdad? Te da vergüenza. Te da vergüenza. Y dice la Escritura, pasiones vergonzosas. Después nos habla acerca del cambio, el concepto natural. ¿Por qué? Porque primero viene la pasión y después viene todo lo demás. Hay problemas. Y dice la Escritura en el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios les dijo, ¿sabes qué quieres eso? Yo me hago a un lado. Y salió de tu vida. Por eso ya no puedes venir a la iglesia todos los domingos. Por eso ya no puedes permanecer en las enseñanzas. Por eso la Biblia ya no está en tu casa. Por eso no hay devocionales en las mañanas en tu hogar. Por eso no puedes hablar de Dios con tus hijos ni con tus hijas. Por eso. ¿Por qué? Porque tu mente ya fue reprobada en cuanto a Dios, en cuanto al mundo. Eres aplaudido porque el mundo reclama lo que es suyo. Navidad. Navidad. Hoy viene la Navidad. Yo te estoy hablando de la verdadera Navidad. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Él viene. Físicamente lo vamos a ver. Hoy quizá todo sea cuestión de estudios. Un aspecto rapidito. Primera carta de San Juan, capítulo 5. Primera carta de San Juan, capítulo 5, en el versículo 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Y es por la fe que nosotros le decimos al mundo: no puedo, primero Dios. No puedo ir, primero Dios. No puedo estar allá, primero Dios. Y quiero recordarte que los que estaban bajo la ley, cuando no asistían a honrar a Dios en el día de reposo, eran muertos. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo por medio de la fe. La fe es un pacto espiritual en donde tú decides creer y obedecer lo que se te ha entregado. Capítulo 2, versículo 14. Dice: os he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes, padres e hijos. Y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Cuando la palabra de Dios está en el hogar, les dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando tú amas algo, ocupa el primer lugar en tu corazón. Primer lugar. Es como una persona dice: voy a ir a jugar fútbol y después, si me da tiempo, voy a la iglesia. Voy primero al baile y si me da tiempo, regreso a la iglesia. ¿Quién ocupa el primer lugar en tu vida? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué te parece, hermano? Casi nada, ¿verdad? El mundo. A veces no queremos hablar acerca del mundo porque nos duele, ¿verdad? Fuimos a un pueblo hace algunos años y se acerca un niño como de 6, 7 años y me dice: pastor, regaña a la familia fulana de tal. Dice: porque son mundanos. Ah, caray. Le digo: a ver, ¿por qué, hijo? Dice: tienen televisión. Ah, caray, le digo. Y eso, se pasan todo el día en la televisión. Dice: y cuando no, sacan unos juegos y se ponen a jugar todo el día. ¿Verdad, pastor, que son del mundo? ¿Tú qué le dirías? ¿Que sí o que no? ¿Que sí o que no? ¿Sí le dirías que sí o le dirías que no? Hermano, los juegos de ahora están hechos para entretenerte, para quitarte el tiempo que puedes desempeñar en una preparación. Es para quitarte el aliento, es para quitarte el esfuerzo, es para quitarte, te entretiene y te ocupa para que no puedas ser ocupado por nada. No son del mundo. Yo les he dado San Juan 17:14 y ya casi me acerco. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y aquí te dice Jesús, si verdaderamente tú sigues el ejemplo de Jesús, el mundo no puede ocupar el primer lugar en tu vida. Dice el Señor: yo no te pido que te salgas del mundo, no, hermano, sino que el mundo se doblegue, sino que el mundo no ocupe un primer lugar en el corazón. Yo no te pido, dice, que los quites del mundo, sino que los guardes de él. Porque el mundo, todo lo que rodea, cuando tú eres parte de ellos, ese mundo no te va a dejar hacer nada. Vas a pensar como ellos, actuar como ellos y vivir como ellos. La apostasía, hermano, es el alejamiento de Dios, es el separarse, es un desertar poco a poco. Y dice que Dios, cuando tú te alejas, los deseos que tú tienes se vuelven más grandes. Cuando tú estás en la iglesia, tus deseos están reprimidos, y el día que tú decidas, esos deseos van a desaparecer. Pero si no estás en la iglesia, esos deseos van a irse acrecentando más y más y más. Una cervecita, 2 cervecitas, muchas cervecitas. Ahora le metemos ron,
Ahora le metemos brandy y de repente el tipo que empezó poco a poco fue creciendo y ahora necesita una dosis de alcohol, una dosis de cerveza para poder despertar. ¿Qué sucedió? Él dio entrada. El mundo es igual, es igual. Apostasía es alejarse de Dios por lo que tú crees, por lo que tú piensas. ¿Qué es más importante que Dios? ¿Qué es más importante que Dios en tu vida? Hoy el mundo va a celebrar el nacimiento de Jesucristo. Que no fue en esta fecha, ¿qué importa? Hay que celebrar el nacimiento de Jesús. Pero ¿cómo se celebra el nacimiento de Jesús? Él viene a nacer en los corazones, porque es espíritu. Viene a nacer en medio del seno de las familias y las establece como casa de Dios. Pero para eso tiene que haber una acción voluntaria. Yo quiero preguntarte, hermano, ¿para ti será Navidad hoy? ¿O estarás en medio de una apostasía? Porque es la señal. La apostasía se va a manifestar cada día más y más. Y la gente que no es de Cristo se mostrará lo que es. Estarán ocupados con sus negocios, estarán ocupados gastándose sus fortunas, estarán ocupados, pero Dios no está en medio de ellos. Y cuando venga el fin, todo lo que es del mundo se quedará en el mundo. Pero tú, que serás espíritu, estarás con Dios, o te habrás convertido en oscuridad para Dios. Tú lo decides hoy. La Navidad es eso, que Cristo venga a nuestros corazones. Y si no ha venido hoy, hermano, te voy a pedir que te pongas de pie y le digas a Jesús: Señor, ven a mi vida. Ponte de pie, iglesia. Tú no estás llamado para la apostasía. Tú estás llamado para glorificar el nombre del Señor. Y si no es así, hoy tienes esa oportunidad. Señor Jesús, tú viniste al mundo. Ahora te pido que vengas a mi corazón y a mi vida. Te pido que me levantes en tus manos, que perdones mis faltas, mis errores, torpezas, que perdones mis pecados. Perdóname por vivir alejado de ti, Señor, por saber que tú estabas en medio y que yo había despreciado, Señor, tu presencia. Perdóname hoy, Señor, y que este día tú nazcas en mi corazón, como esa semilla preciosa de Dios, como esa semilla que es plantada en mi corazón y que fructificará y que traerá grandes cosas. Señor Jesucristo, hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te recibo como el dueño de mi existencia, como el dueño de mi vida. Y a partir de este momento te pertenezco totalmente. Te doy gracias por todo lo recibido en tus manos. Y el perdón sé que envolverá mi vida y traerá esa transformación. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.